Entre marzo y noviembre de 1849, desaparecieron de los registros familiares de las principales familias de Richmond 17 esclavos varones. Los papeles de venta decían que habían sido vendidos a haciendas lejanas, pero los manifiestos de embarque no mostraban tales envíos. Lo que los libros de contabilidad de la ciudad ocultaban era mucho más que errores aritméticos. En los salones de las mayores mansiones de Churchill, tras puertas cerradas cubiertas de papel tapiz francés, 8 mujeres de las más antiguas familias de Virginia habían forjado un pacto tan impío que su descubrimiento obligaría a la legislatura de Virginia a reunirse en sesión de emergencia. Los hombres nunca fueron vendidos, nunca salieron de Richmond, y lo que hicieron con ellos se convertiría en el secreto mejor guardado de Virginia durante más de 70 años. Ahora, bajemos a la oscuridad perfumada de Churchill. La primavera de 1849 halló a Richmond en la cumbre de su antigua gloria anterior a la guerra. La ciudad había crecido a casi 28,000 habitantes, y sus almacenes de tabaco se alineaban junto al río James como altares del primo menor y fragante del rey algodón. Churchill se alzaba sobre el distrito comercial, un barrio de casas encolumnadas donde las familias más antiguas de Virginia tenían sus casas de ciudad. No eran los nuevos ricos del algodón, sino vástagos de la vieja aristocracia colonial. Sus antepasados habían llegado a Virginia antes de la Revolución. Las señoras que acudían a estas casas los martes y jueves por la tarde eran modelos del refinamiento sureño. Hacían obras de beneficencia para los pobres, arreglaban las flores para la iglesia episcopal de San Juan y sostenían los rituales sociales que distinguían a la aristocracia de Virginia de los simplemente ricos. Sus esposos eran legisladores estatales, empresarios tabaqueros, abogados. Sus hijas aprendían francés y piano. Sus hijos asistían al College of William and Mary. Catherine Hargrove reinaba en este mundo con la discreta autoridad del dinero antiguo. A sus 43 años había heredado la fortuna tabacalera Hargrove a la muerte de su padre y la dirigía con una agudeza que asombraba al mundo de los negocios de Richmond. Su esposo, Thomas Hargrove, era juez de circuito y viajaba mucho por los condados del oeste de Virginia. La casa de Hargrove en la calle Franklin tenía 12 habitaciones, un salón de música y dependencias para 23 esclavos. Entre sus amigas más íntimas se encontraba Eleanor Randolph, una prima lejana del presidente. Su marido era propietario de la mayoría de las acciones de 3 almacenes de tabaco. Luego estaba Margaret Wickham, una heredera de una de las primeras familias de Jamestown. Poseía 2 casas en Churchill y una plantación de 1,000 acres en el condado de Charles City. Lucinda Epps se había casado con la fortuna bancaria, pero su linaje era anterior al matrimonio en 2 siglos. Su árbol genealógico entrelazaba a todas las grandes familias de Virginia desde 1650. Estas mujeres conocían el poder en formas que sus esposos no entendían. Mientras los hombres gobernaban con la ley y el comercio, las mujeres sureñas de su clase lo hacían con armas más sutiles. Gobernaban hogares con decenas de esclavos, mediaban conflictos, aplicaban castigos, tomaban decisiones cotidianas que afectaban a muchas vidas en sus dominios. Eran reinas absolutas. Pero, a principios de 1849, algo se había movido en el delicado equilibrio de la sociedad de Churchill. Quienes observaban con atención habrían advertido que los salones de los martes por la tarde de Catherine Hargrove se habían vuelto más selectos. La lista de invitadas pasó de 20 a 8 mujeres. Los asistentes a estas reuniones eran siempre los mismos y siempre eran sirvientes varones. Las puertas del salón estaban cerradas con llave en estas ocasiones, algo impensable en una época en que las mujeres decentes dejaban las puertas abiertas para mantener la reputación. La comunidad negra de Richmond se dio cuenta. Los criados de la casa murmuraban sobre favores extraños, sobre hombres llamados a palacios donde no tenían deberes. Las esposas en Shockoe Bottom hablaban de esposos e hijos que desaparecían en las casas de Churchill y regresaban alterados, callados, con los ojos fijos en algún punto intermedio, como si temieran encontrarse con una mirada directa. Samuel, de 31 años, y esclavo de los Hargrove, había sido el asistente de Catherine desde la muerte de su padre. Medía 6 pies de altura, con el porte de alguien que había sido tratado mejor que la mayoría de la gente esclavizada. Le habían enseñado a leer, en contra de la ley de Virginia, que lo prohibía.
Había crecido en la casa de los Hargrove, su madre siendo la niñera de infancia de Catherine. Esta cercanía había formado algo más complicado que posesión, algo que Catherine estaba aprendiendo a explorar en formas que desafiaban todas las reglas de su sociedad. Un martes por la tarde a principios de marzo, Catherine llamó a Samuel a su sala de estar privada, una habitación en la que su marido rara vez ponía un pie. Lo que sucedió en esa habitación en las horas que siguieron sentaría un precedente que recorrería las mansiones de Church Hill como una fiebre por un barrio superpoblado. La tarde del 6 de marzo de 1849 se inició con un tiempo impropio de principios de primavera. Un frente cálido había empujado hacia arriba desde las Carolinas, elevando las temperaturas hasta los bajos 70 y envolviendo a Richmond en el tipo de aire húmedo que se esperaba en junio. En la mansión Hargrove, Catherine había despedido a todos los criados, excepto a Samuel, en recados que los mantendrían ocupados durante horas. Las cortinas estaban corridas a pesar del buen tiempo, y había cerrado su puerta de sala por dentro. Lo que sucedió en esa habitación jamás se anotó en los diarios de Catherine, tan detallados en registrar cada visita social y gasto doméstico. Pero Samuel le diría más tarde a su esposa, Dinah, que trabajaba en la casa Randolph, que la señora Hargrove lo había llamado para que moviera muebles. En lugar de ello, le había hecho un gesto para que se sentara, una infracción de todos los códigos de su relación. Le había preparado té, otra imposibilidad en el orden estricto de un estado esclavista. Después, había empezado a hablar de soledad, de las ausencias de su marido, del extraño aislamiento de una mujer casada con el deber en lugar de con el compañerismo. Sus palabras habían comenzado como una confesión, pero se convirtieron en algo más peligroso. Ella le había tocado la mano. Le había preguntado por sus pensamientos, sus anhelos, tratándolo en esas horas extrañas como algo más que una posesión. Y entonces, ella había pedido algo que rompió la estructura de su realidad. Samuel salió de esa habitación 3 horas más tarde con la orden de no contarle a nadie, sabiendo que la resistencia era inútil, que los martes por la tarde ahora serían esto. Catherine salió sonrojada y con los ojos brillantes, algo que sus sirvientes que regresaban atribuyeron al calor fuera de temporada. En una semana, Catherine se había confesado a Eleanor Randolph una mañana. Las dos mujeres eran amigas desde que eran niñas, sus familias aliadas durante generaciones por matrimonios y negocios. Lo que Catherine reveló en esa conversación, Eleanor reaccionó no con horror, sino con curiosidad. Preguntó, calculó, se preguntó si su propia casa podría contener arreglos similares. 2 noches después de la primera violación de Catherine, Eleanor llamó al marido de Dinah, a Isaac, a sus habitaciones privadas bajo el pretexto de arreglar un pestillo de ventana suelto. La ventana no necesitaba arreglo. Para abril, 6 más de las mujeres cercanas a Church Hill lo habían adoptado. Las mujeres se reunían ahora con regularidad, supuestamente para su labor benéfica con el orfanato femenino de Richmond, pero sus charlas habían tomado otro giro. Discutían en código sobre sus tratos, comparando métodos, hablando de logística. Margaret Wickham descubrió que estaba acostándose con 3 de sus sirvientes. Lucinda Epps reconoció que prefería a los hombres de 20 y tantos, más fuertes que los esclavos mayores, pero más obedientes que los jóvenes. Lo que había empezado como la rebeldía privada de Catherine, se transformó en algo más estructurado, más planificado. Las mujeres crearon códigos, pasaron sus hombres esclavizados de casa en horarios rotativos para diluir el riesgo de ser descubiertos. Si un criado era llamado con demasiada frecuencia a las estancias privadas de una sola señora, levantarían sospechas. Pero si iba demandado de casa en casa, si sus ausencias podían achacarse a diligencias, el patrón se hacía más difícil de descubrir. Para mayo de 1849, las 8 mujeres habían fundado lo que llamaban, con ironía, la Hermandad de la Caridad. El nombre tenía una doble función. Aludía a su pasado como cronistas oficiales de obras de caridad y se mofaba de la virtud cristiana que decían representar. Se reunían todos los martes y jueves por la tarde, rotando en sus casas. Las reuniones se abrían con verdaderos actos de caridad, cartas dirigidas al orfanato o planes para actos sociales de la iglesia, generando así papeles de una actividad legítima. Pero una vez que se erigía esta fachada, comenzaba el verdadero objetivo de sus encuentros. Las mujeres habían creado un sistema de códigos tan sofisticado que habría enorgullecido a los estrategas militares de Richmond. Cada esposa tenía 2 libros de contabilidad doméstica,
Uno para que lo revisara su esposo, en el que se mostraban gastos y actividades regulares. Otro secreto en el que anotaba el horario real de sus arreglos. Colocaban esclavas de confianza en puntos estratégicos para controlar posibles regresos inesperados de los esposos o visitas sorpresa. Crearon señas manuales y claves de palabras. Vamos a necesitar ropa de cama extra significaba que una reunión estaba en camino. Las rosas necesitan cuidado. Decía una cancelación por peligro. Los hombres que llamaban no tenían opción de asistir. Samuel, Isaac y los demás estaban en un estado de tormento psicológico. Estaban siendo explotados de formas tan invasivas como cualquier violencia, pero no podían negarse sin atraer el castigo o la venta. Algunos tenían esposas, hijos, familias que perderían si se negaban o revelaban lo que estaba ocurriendo. Estaban encadenados en una pesadilla orquestada por sus amas, forzados a colaborar en su propia explotación y a guardar silencio. Pero a medida que la primavera se inclinaba hacia el verano, el acuerdo comenzó a resquebrajarse. La primera señal vino de un lugar inesperado. Las esclavas de Church Hill. Diner había observado a su esposo cambiar durante aquellos meses. Isaac siempre había sido un hombre fuerte, orgulloso, a pesar de la esclavitud. Un hombre que conservaba su dignidad en pequeños actos de rebeldía y silencio. Pero después de que Eleanor Randolph lo llamara a sus aposentos privados, algo en él se había roto. Evitaba el contacto visual con Diner. Se encogía cuando ella lo tocaba. Por la noche, se acostaba tieso a su lado y podía oírlo respirar entrecortado, como si se tragara a gritos. Y no era la única que lo notaba. En las cocinas y lavanderías de Church Hill, las esclavas recopilaban información como soldados de reconocimiento. Intercambiaron información sobre qué hombres estaban siendo llamados, con qué frecuencia, bajo qué pretextos. Observaron que estos hombres siempre eran los más jóvenes, fuertes y guapos. Observaron las mejillas enrojecidas de sus esposas tras estos encuentros privados, la complacencia en sus expresiones. Las mujeres entendieron lo que estaba pasando antes de que nadie blanco en Richmond lo sospechara, y se enfrentaron a una elección imposible: revelar el abuso y arriesgarse a que sus familias fueran vendidas y castigadas, o permanecer en silencio y observar cómo sus esposos, hermanos e hijos eran explotados de formas que los degradaban a todos. Rachel, esclava de Margaret Wickham, se rebeló. Tenía 53 años. Había criado a Margaret desde que era una niña y ejercía la extraña autoridad que a veces se otorgaba a las mujeres esclavizadas que habían amamantado a sus amos cuando eran bebés. A principios de junio, la abordó directamente, aprovechando una mañana en que ambas estaban solas desayunando. «Señorita Margaret», dijo Rachel, su voz firme a pesar del riesgo que estaba corriendo, «tengo que hablar con usted sobre lo que ha estado ocurriendo en esta casa». Margaret dejó su taza de té con cuidado. «¿Te olvidas de ti misma, Rachel?» «No, señora. Me estoy recordando que la crié, que he sido fiel a esta familia por 37 años. Y le estoy diciendo que lo que usted y esas otras mujeres están haciendo va a arruinarnos a todas». El silencio que se produjo a continuación duró casi un minuto. El rostro de Margaret se había puesto blanco, luego rojo. Cuando finalmente habló, su voz tembló de rabia y miedo. «Nunca más vuelvas a mencionar esto a nadie. ¿Entendés? Sé que el pecado siempre sale a la luz. No importa cuán profundo lo entierres», respondió Rachel. «Sé que no puedes hacerle esto a estos hombres sin contaminar todo lo que tocas». Margaret se puso en pie de golpe. Su silla rechinó sobre el suelo de madera. «Fuera. Y si amas a tu hija, jamás vuelvas a sacar el tema». La amenaza era clara. La hija de Rachel, de 14 años, trabajaba en la cocina Wickham. Margaret le recordaba a Rachel con qué facilidad esa hija podía ser vendida al sur, a los campos de algodón donde la esperanza de vida era de apenas 10 años. Rachel salió del comedor con la cabeza erguida, pero la advertencia de Margaret dio en el blanco. Rachel nunca más volvería a mencionarlo, al menos no a ninguna persona blanca. Pero sí habló con las otras mujeres, y entre ellas empezaron a tramar estrategias. Si no podían detener el maltrato, tal vez podrían causar la suficiente perturbación para que fuera demasiado arriesgado continuar. Pequeños actos de sabotaje,
comenzaron a ocurrir en los 8 hogares. La ropa de cama se perdía, la comida se salaba, los recados no se entregaban. Nada suficiente para merecer un castigo severo, pero lo suficiente para causar roces, para hacer menos seguro el funcionamiento de tales hogares. La hermandad lo notó, pero malinterpretó estas interrupciones. Pensaron que sus esclavos simplemente se estaban volviendo vagos, se estaban poniendo demasiado cómodos en sus puestos. Esta interpretación las hizo redoblar la disciplina, pero solo consiguió aumentar el resentimiento y ampliar la campaña clandestina de resistencia. Para Julio, otro peligro había aparecido en el horizonte, uno que nadie esperaba. El esposo de Catherine, Thomas Hargrove, había vuelto temprano de sus viajes por la corte de circuito porque el caso se había pospuesto. Llegó a casa un martes por la tarde. El salón de Catherine estaba en sesión. La puerta principal estaba cerrada con llave por dentro, algo raro en una reunión social. Oía voces femeninas en el salón, pero algo más. Sonidos que no encajaban con la labor del comité de beneficencia. Thomas irrumpió por la puerta de la cocina, sobresaltando a los criados, que tenían órdenes estrictas de no dejar entrar a nadie durante las reuniones. Antes de que pudieran avisar a su ama, él había recorrido la casa y estaba en la puerta del salón. Estaba cerrada. Catherine llamó, golpeando con fuerza. «Abre la puerta». La conversación se interrumpió. Siguió tal vez 30 segundos de silencio. Luego, pasos. El ruido de la llave girando. Catherine abrió la puerta, su expresión perfectamente controlada, aunque el cabello ligeramente despeinado y el brillo en sus ojos delataban la turbulencia interior. «Thomas, qué temprano vienes. ¡Qué sorpresa!». Su tono era casual, pero escuchó el filo de la preocupación debajo. Él miró más allá de ella hacia la sala. 5 otras mujeres estaban presentes, todas de la alta sociedad de Richmond. Y de pie junto a la ventana, luciendo incómodo, estaba Samuel. No había ninguna necesidad de un esclavo varón en una reunión benéfica de señoras. «¿Qué hace él aquí?», preguntó Thomas, sus ojos fijos en Samuel. «Estaba moviendo un escritorio», respondió Catherine suavemente. «La luz de la tarde había cambiado y teníamos que mover los muebles. Samuel ya se iba». Era una explicación razonable, pero algo en la escena perturbó a Thomas. Las caras de las mujeres no tenían la relajación de una visita social, sino una tensión que no podía ubicar. El rostro de Samuel era inexpresivo, pero su postura parecía avergonzada en lugar del semblante neutral de un sirviente que realizaba una tarea sencilla. Thomas asintió, pero los días que siguieron se sorprendió a sí mismo analizando a su esposa. Observó cosas que antes no había notado. Las puertas cerradas, los sirvientes particulares que asistían a sus salones, su necesidad de privacidad total en sus encuentros. No respondió, pero su interés estaba avivado, y una vez que despertaba, sería difícil engañarla. El calor del verano se había instalado en Richmond a finales de julio, hirviendo la ciudad en una olla a fuego lento de humedad y tensión. Las 8 hermanas de la hermandad se volvieron más atrevidas, a pesar de que las señales de advertencia se acumulaban a su alrededor. Tal vez fue la emoción de la rebelión, la emoción de romper todas las reglas que habían regido sus vidas desde el nacimiento. Tal vez solo habían estado demasiado tiempo sin castigo y se habían creído invencibles. Catherine había sumado 2 hombres más a su rueda para agosto, ambos de su propiedad rural, a los que había trasladado a Richmond con la excusa de necesitar más personal doméstico. También había empezado a dar fiestas nocturnas, además de los salones vespertinos, pequeñas cenas donde el vino corría, y la conversación se hacía más abierta sobre sus tratos. Las mujeres habían empezado a considerar su explotación rutinaria como un secreto a voces entre ellas, hablándolo con la misma casualidad con la que otras mujeres hablaban de patrones de vestidos nuevos o de la calidad de sus jardines. Eleagena Randolph había empezado a registrar sus acciones en un diario cifrado con una clave que le había enseñado su padre. A cada hombre se le asignaba un número, a cada mujer una letra. Las reuniones se anotaban en fecha y con una pequeña nota de satisfacción. Guardaba este diario en un cajón cerrado con llave de su escritorio de escritura, segura de que el código hacía que su contenido fuera indescifrable para cualquiera que lo encontrara. Lo que Eleagena no sabía era que el hombre que más invocaba, Isaac, podía leer.
Le había enseñado el padre de Eleallena años atrás, cuando algunos amos aún pensaban que la educación podía hacer más valiosa su posesión humana. Isaac había observado a Eleallena escribir en su diario. Había tomado nota de dónde guardaba la llave. Una noche de agosto, mientras Eleallena y su marido dormían, Isaac había forzado la cerradura del escritorio con un trozo de alambre de una varilla de corsé rota. No logró descifrarlo en el acto, pero copió a mano algunas páginas del libro de cuentas de la cocina que había sustraído. Ocultó estas copias en el sótano, envueltas en tela engrasada y enterradas bajo una piedra suelta. No sabía qué haría con esta información, pero supo que la documentación era poder, incluso para alguien que no tenía derecho a tener poder. Isaac le contó su descubrimiento a Samuel, y juntos idearon algo revolucionario, una forma de revelar a sus esposas sin destruirse a sí mismos. Necesitaban un aliado blanco con autoridad y coraje moral. Lo encontró en el lugar más inesperado. El reverendo William Thompson había sido rector de la Iglesia Episcopal de San Juan durante 11 años. A sus 62 años, era respetado pero no amado, reconocido por sermones sobre el deber y el juicio, más que por el consuelo y la gracia. También era inusitadamente explícito en su convicción de que la esclavitud, aunque quizás necesaria, no era virtuosa en sí misma, y traía consigo obligaciones morales que la mayoría de los esclavistas ignoraban. Esta postura no lo había hecho querido en los círculos altos de Church Hill, pero su estatus social y su educación lo mantenían a salvo de las críticas abiertas. La madre de Samuel, Celia, era una limpiadora de la iglesia. Conocía al reverendo Thompson desde que llegó a Richmond, y en algunas ocasiones habían conversado sobre temas religiosos y morales. A fines de agosto, Samuel le rogó a su madre que arreglara una entrevista a solas con el reverendo. Tenía un problema de conciencia y necesitaba consejo espiritual. La reunión se celebró en la pequeña biblioteca de la iglesia una noche en que no había servicios. Samuel nunca había tenido tanto miedo en su vida. Estaba a punto de denunciar a algunas de las mujeres más influyentes de Richmond por un grave delito moral. Si Thompson no le creía, o peor, si Thompson le creía pero prefería defender a las mujeres antes que hacer justicia, Samuel sería vendido al sur antes de que terminara la semana. Pero Samuel había calificado a su hombre correctamente. Mientras explicaba lo que había sucedido, midiendo mis palabras para comunicar el abuso sin entrar en detalles, vio el rostro de Thompson pasar de la incredulidad al horror y luego a la furia helada. Cuando Samuel terminó de hablar, el reverendo se sentó en silencio durante unos minutos, sus manos apretando los brazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Son cargos graves», finalmente dijo Thompson. «Lo sé, pero hay papeles, señor. Evidencia escrita que la señora Randolph ha conservado. Y hay testigos, si pudieran ser persuadidos de hablar. Todos los esclavos en esas 8 casas saben lo que ha estado pasando». Thompson se levantó y se acercó a la ventana, contemplando las mansiones de Church Hill recortadas contra el cielo nocturno. «¿Entendés lo que me estás pidiendo que haga?» «Acusar a estas mujeres sería sacudir a la sociedad de Richmond hasta la médula. Estaría desafiando a algunas de las familias más poderosas de Virginia». «Sí, señor. También comprendo que lo que hacen es perverso, y que el mal triunfa cuando los hombres buenos se retraen ante el deber». El reverendo se volvió hacia Samuel, algo salvaje e implacable en sus ojos. «Querré verlo por escrito. ¿Puedes conseguirla sin que te pillen?» «Sí, señor. Creo que puedo». «Entonces hazlo. Tráela ante mí en 3 días». Y Samuel, Thompson se detuvo. «Sabes, te creo y haré lo que sea necesario por ti, cueste lo que cueste. Algunos pecados son demasiado oscuros para ignorarlos». Los 3 días siguientes fueron una tortura. Isaac y Samuel esperaron una noche en que la casa Randolph tuviera una cena. Eleallena estaría ocupada durante horas y no podría revisar sus habitaciones privadas. La noche del 1 de septiembre, mientras llegaban los invitados y los criados corrían de un lado para otro, Isaac se escabulló arriba. Sus manos temblaban mientras abría la cerradura del escritorio de nuevo. El diario estaba donde Eleallena lo había dejado. Lo sacó con cuidado y lo envolvió en una toalla de cocina que había traído. Puso un libro de tamaño y peso similares en el cajón para que, si Eleallena revisaba, sintiera la resistencia y el peso que esperaba al abrirlo. A continuación,
Bajó las escaleras de servicio y entregó el diario a Samuel, que lo esperaba en el jardín. Samuel corrió por las calles oscuras hasta la iglesia de San Juan. El reverendo Thompson le estaba esperando en la biblioteca, y juntos se sentaron bajo la lámpara y comenzaron a descifrar la clave de Eleallena. Más sencillo de lo que Eleallena había supuesto. Un código elemental de sustitución que se rindió ante un examen paciente. En 2 horas, habían traducido lo suficiente para verificar todo lo que Samuel había dicho. Las notas del diario eran explícitas, condenatorias. Eleallena había anotado nombres, fechas, detalles, como alguien que no temía ser descubierto. Incluso, les había puesto notas, calificaciones numéricas, por el rendimiento de cada hombre. Mientras leía estas líneas, el rostro de Thompson se tensó en disgusto. «Basta», dijo al fin. «Más que suficiente. Llevaré esto al obispo Meade mañana. Tendrá que convocar una investigación eclesiástica, y de ahí esto va a las autoridades civiles». «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó Samuel. «¿Con los hombres que fueron explotados así?». Thompson lo miró con tristeza. «No sé. Desearía poder prometerte protección, pero la ley de Virginia te considera una propiedad, no una víctima. Las mujeres serán arruinadas socialmente, y tal vez acusadas criminalmente. Pero tú pagarás por las acciones de tu amo. Es injusto, pero es el mundo en el que vivimos. Sabemos el riesgo, señor, pero esto debe detenerse, no solo por nosotros, por cualquier otra persona que pueda pasar por esto en el futuro». Thompson asintió lentamente. «Regresa el diario a donde lo encontraste, que no sospechen lo que está por venir. ¿Puedes hacerlo sin que te pillen?». «Puedo intentarlo, señor». Samuel volvió corriendo a casa. La cena seguía en marcha. Le devolvió el diario a Isaac, quien había estado esperando en un pánico creciente. Isaac volvió a subir las escaleras, volvió a colocar el diario en el escritorio y cerró el cajón con llave. Todo el robo había durado menos de 3 horas, y por lo que sabía cualquiera en la casa, nada había pasado. Pero a la mañana siguiente, el reverendo Thompson fue a la casa del obispo William Meade, el obispo episcopal de Virginia y una de las figuras religiosas más influyentes del estado. Thompson trajo consigo extractos del diario de Eleallena, fechados y con nombres y descripciones que no podían atribuirse a difamación o error. El obispo Meade había sido obispo durante 18 años. Era un hombre de 73 años, severo y conservador en sus opiniones sociales. Pensaba que la esclavitud estaba designada por Dios para cristianizar una raza inferior, una opinión compartida por la mayoría de los virginianos blancos de su clase. Pero también creía que con la propiedad venía una gran responsabilidad moral, y que los amos de esclavos abusivos rendirían cuentas ante Dios. Mientras Thompson presentaba la evidencia, el rostro del obispo Meade pasó por incredulidad, shock y rabia. Cuando Thompson terminó, el obispo se sentó en silencio durante unos minutos, su edad de repente evidente en sus hombros caídos y su respiración pesada. «Si esto es verdad», dijo al fin, «es una perversión moral que apenas puedo concebir. Son mujeres que conozco desde hace décadas, que se sientan en mi iglesia todos los domingos y juran la virtud cristiana. Sí, su gracia. He visto la prueba y he hablado con testigos». «Entonces no tenemos opción, debemos intervenir. Pero William, ¿entiendes lo que esto liberará? Y esto no es solo una cuestión de pecado personal. Esto revelará la corrupción en el corazón del orden social de Richmond. Sugerirá que las mismas mujeres, en quienes confiamos para defender la moralidad, para educar a los hijos, para gobernar los hogares, son capaces de una maldad extrema. Lo sé. Pero ¿cuál es la opción? ¿Dejar que esto continúe? ¿Convertirnos en cómplices con nuestro silencio? El obispo Meade se levantó y se dirigió a su ventana, observando la luz de la mañana en las calles de Richmond. «Envía una investigación privada. Elige 5 varones irreprochables, hombres que no tengan parentesco con las mujeres acusadas. Yo presidiré las actuaciones. Vamos a escuchar la evidencia, vamos a entrevistar a los testigos y vamos a averiguar la verdad. En caso de que estas denuncias sean ciertas, pondremos nuestros descubrimientos en manos de las autoridades civiles. Dios tenga misericordia de todos nosotros». La investigación se convocó en secreto el 10 de septiembre en una sala privada de la iglesia de San Juan.
Los 5 hombres que el obispo Mead eligió eran líderes comunitarios respetados, pero ninguno formaba parte del círculo interno de Churchill. Entre ellos se encontraba un comerciante, un médico, un abogado, un propietario de plantaciones del condado de Henrico y un profesor del Hampton Sydney College. Todos habían jurado secreto y entendían que estaban investigando material altamente delicado. El juicio se abrió con el reverendo Thompson mostrando sus evidencias y explicando cómo las habían descubierto. El panel escuchó en silencio mientras explicaba el sistema que las 8 mujeres habían creado. Luego mostró sus copias del diario de Eleallena, leyendo extractos en voz alta. La forma en que estaban redactadas las entradas no dejaba lugar a dudas sobre lo que había sucedido. Luego llegaron los testigos. Samuel declaró primero, relatando en términos medidos y controlados lo que había hecho a Catherine Hargrove. Su reacción digna ante tal violación conmovió a algunos de los jueces hasta las lágrimas. Isaac lo siguió, confirmando el relato de Samuel y proporcionando detalles adicionales sobre el comportamiento de Eleallena Randolph. 3 esclavos más testificaron, todos relatando patrones similares de fuerza y abuso. Luego llegó Rachel, la antigua niñera esclava de Margaret Wickham. Declaró cómo había enfrentado a Margaret y cómo Margaret había amenazado a la hija de Rachel. Su testimonio dejó claro que al menos algunas de las mujeres habían sido conscientes de que lo que estaban haciendo estaba mal y que habían estado tratando de encubrirlo. El último testigo fue una sorpresa. El médico Henry Garrett, un médico de Richmond, que atendía a algunas de las familias más importantes de Churchill. Declaró que había sido llamado a ver a Eleallena Randolph en julio, después de que ella se quejara de problemas femeninos. Su revisión había mostrado signos de actividad sexual repetida, inusual para una mujer cuyo marido había estado fuera por negocios durante el mes anterior. Ahora lo había notado antes, pero no lo había mencionado, atribuyéndolo tal vez a una aventura con alguien de su propia clase. Ahora, a la luz de los demás testimonios, la relevancia de sus descubrimientos se hizo evidente. La investigación terminó bien entrada la noche. El panel deliberó durante menos de 1 hora antes de decidir. Las acusaciones eran creíbles y estaban respaldadas por evidencia considerable. El obispo Mead exigió que se hiciera un informe oficial y se lo entregara al gobernador de Virginia junto con una recomendación de cargos criminales contra las 8 mujeres. La mañana siguiente, 11 de septiembre, el obispo Mead entregó personalmente los resultados de la investigación al gobernador John Floyd en la capital del estado. Floyd leyó el informe en silencio, su rostro enrojeciendo cada vez más. Cuando terminó, miró al obispo con algo parecido a la desesperación en sus ojos. ¿Entiende lo que me está regalando? Si esto sale a la luz, arruinará a algunas de las mejores familias de Virginia. Vendrá a proponer que todo nuestro orden social se basa en la hipocresía y la corrupción. Entiendo, gobernador. También comprendo que la justicia debe hacerse, cualesquiera que sean las consecuencias sociales. Floyd se levantó y fue a su ventana, repitiendo el gesto del obispo Mead en su propia casa. Fuera, Richmond seguía su rutina, ajeno a que sus cimientos estaban a punto de temblar. Voy a tener que llevarlo a la legislatura estatal. Esto es más que lo que puede hacer la rama ejecutiva por sí sola. Tendremos que convocar una reunión de emergencia. ¿Cuándo? Dame 3 días para preparar el terreno. Algunos de los legisladores son amigos o familiares de las mujeres acusadas. Necesito reunirme con algunas personas clave en privado antes de llevar esto a la plena junta. ¿Y las mujeres? ¿Deberían ser arrestadas? Floyd negó con la cabeza. Aún no. Si las detenemos ahora, antes de que la legislatura haya decidido cómo proceder, abrimos la puerta a impugnaciones legales que podrían echar por tierra todo el caso. Pero voy a ponerles una vigilancia discreta. Si intentan escapar de Richmond, las capturaremos. Aquella tarde, Floyd llamó a su hombre de mayor confianza, un abogado llamado Robert Stannard, que había trabajado para 3 gobernadores y tenía discreción y claridad moral. Floyd le entregó el informe de la investigación y vio cómo Stannard lo leía, su rostro pasando de la curiosidad al horror. «Dios mío», Stannard murmuró cuando terminó. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?» «Desde marzo, por lo que podemos decir. Tal vez más en algunos casos. Necesito que hagas una búsqueda legal preliminar. ¿Qué cargos podemos presentar en virtud de la ley de Virginia? ¿Qué historia de fondo hay?»
Y lo mejor de todo, ¿cómo lo hacemos sin armar un circo que avergüence a Virginia ante toda la nación? Stannard se pasó los 2 días siguientes en la Biblioteca de Leyes del Estado, estudiando estatutos, casos. Lo que encontró fue tanto prometedor como preocupante. La ley de Virginia castigaba el adulterio y la fornicación con latigazos en público y multas. Algunos casos del siglo XVIII habían llegado a condenar a mujeres blancas por mantener relaciones sexuales con hombres esclavizados, aunque estos solían tratarse de mujeres pobres y sin estatus. Pero no encontró nada en la jurisprudencia de Virginia que se pareciera en nada a esto. Mujeres ricas y de alta sociedad, explotando rutinariamente a varios hombres esclavizados durante años. El paralelo más cercano era un caso de 1762 en Williamsburg, en el que estaba implicada la esposa de un tabernero, pero esa mujer había sido rápidamente condenada y azotada en la plaza pública. Imponer el mismo castigo a las mujeres de las primeras familias de Virginia parecía a la vez legalmente correcto y políticamente imposible. Stannard rindió cuentas a Floyd la noche del 13 de septiembre. La ley es explícita en cuanto a la criminalidad de su conducta, aclaró, pero aplicar esa ley en este caso enfrenta dificultades extraordinarias. Estas mujeres tienen fuertes lazos familiares en toda Virginia. Algunos legisladores son sus primos o cuñados. Si vamos por los canales legales, vamos a morir en cada paso del camino. ¿Qué sugieres? Una medida excepcional. Convocar la legislatura en sesión de emergencia. Mostrarles la evidencia y dejarles decidir qué hacer. Esto le quita la decisión a su oficina y se la reparte entre toda la Asamblea General. Lo que resuelvan quedará sometido al juicio de la colectividad y no del Poder Ejecutivo. Floyd asintió lentamente. ¿Y si defienden a estas mujeres? Si la fidelidad familiar triunfa sobre la justicia, entonces habremos aprendido algo terrible sobre el carácter moral de Virginia. Pero no lo creo. La evidencia es abrumadora, y los hombres en esa Cámara todavía creen, por muy defectuosos que sean, en honor y ley. Los 2 días siguientes, el gobernador Floyd se reunió en privado con líderes legislativos. Se encontró primero con el orador de la Cámara, James Barber, un hombre reconocido por su integridad intransigente, incluso en contra de sus propios intereses como propietario de esclavos. Barber leyó el informe de la investigación en la oficina de Floyd, su rostro se oscureciendo con cada página. «Esto es una atrocidad», dijo Barber, cuando terminó. «Estas mujeres han violado todas las leyes de la civilización cristiana, han profanado, corrompido sus hogares y deshonrado a Virginia. ¿Va a apoyar una sesión de emergencia? Lo haré, y votaré cualquier castigo que la Asamblea decida que merecen estas mujeres, sean quienes sean sus familias». Floyd luego se reunió con senadores clave, presidentes de comités, líderes de caucus. La reacción fue universalmente indignada, aunque algunos parecían más preocupados por el escándalo que por la justicia. El senador William Rives, cuya esposa era pariente lejana de Eleanor Randolph, abogó por tratar el asunto en privado, tal vez mediante procedimientos civiles que mantuvieran fuera del ojo público. «Si esto sale a la luz», insistió Rives, «va a dar pábulo a todos los periódicos abolicionistas del norte. Lo aprovecharán para decir que la esclavitud pervierte a todo aquel con quien entra en contacto, que la sociedad sureña está moralmente en quiebra. Tenemos que pensar en la reputación de Virginia». La respuesta de Floyd fue firme. «La reputación de Virginia no se edifica escondiendo el mal, senador. Se edifica enfrentando el mal donde lo encontramos. Nos exigiría que defendamos a estas mujeres, solo porque su vulnerabilidad puede ser incómoda». La noche del 13 de septiembre, Floyd ya tenía suficientes votos para llamar a la sesión de emergencia. Escribió la citación formal, invocando asuntos urgentes de moral y legislación que exigen una acción legislativa inmediata. La sesión se reuniría a la mañana siguiente a las 9 y la asistencia era obligatoria para todos los miembros de ambas cámaras. Mientras tanto, en Churchill, las 8 mujeres habían empezado a sospechar que algo iba muy mal. Catherine Hargrove vio hombres raros mirando su casa, hombres que no se acercaban, pero que parecían estar tomando nota de todos los que entraban o salían. Cuando le envió a Samuel a preguntar al mercado por provisiones caseras, volvió diciendo que hombres parecidos estaban apostados cerca de las casas de las otras mujeres. Catherine convocó inmediatamente una reunión de emergencia de la hermandad, enviando mensajes codificados a través de sus mensajeros de mayor confianza.
Las mujeres se reunieron en casa de Margaret Wickham esa noche, su confianza habitual sustituida por una energía nerviosa. «Nos están observando», dijo Catherine sin rodeos. «A todas. Alguien lo sabe». Eleanor Randolph palideció. «Imposible. Hemos sido tan cuidadosas. Nadie fuera de nosotros conoce nuestro trato. Alguien lo sabe. La cuestión es quiénes son y qué piensan hacer con ese conocimiento». Lucinda Epps se levantó de golpe, sus manos temblando. «Deberíamos salir de Richmond esta noche, antes de que lo que sea que esté llegando llegue de verdad». «¿Ir a dónde?», exigió Margaret. «Si huimos, confesamos la culpa. Debemos permanecer unidos y mostrar un frente unido. Cuales sean las imputaciones, las rechazamos enérgicamente. Es nuestra palabra contra la de los esclavos. Y la ley de Virginia es explícita en cuanto a qué testimonio cuenta». Catherine no estaba tan segura. «La ley de Virginia también es explícita en cuanto al adulterio. Si alguien tiene evidencia real, no solo testimonio, nuestra posición social no nos protegerá». «¿Qué prueba podrían tener?», preguntó Eleanor. «No dejamos nada escrito, nada en absoluto». Incluso mientras lo decía, sintió un escalofrío en el estómago, una punzada de duda sobre la seguridad de su diario codificado. Las mujeres hablaron toda la noche, pero no pudieron decidir. Algunas deseaban escapar, otras permanecer y luchar, otras buscar refuerzos en sus poderosas familias. Se despidieron cerca de la medianoche con la promesa de verse al día siguiente. Lo que no sabían es que para entonces sus destinos ya estaban entrelazados. El 14 de septiembre, la sesión legislativa de emergencia se reunió a puerta cerrada. Solo se permitió la entrada a los miembros de la Asamblea General. No hubo prensa ni público presente. El gobernador Floyd se puso de pie ante la cámara y esperó a que se hiciera el silencio. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de tristeza. «Caballeros, los he reunido hoy aquí para tratar un tema tan atroz en su naturaleza moral que apenas me atrevo a pronunciar su nombre. Lo que estoy por mostrarles los dejará boquiabiertos, herirá sus sentimientos y desafiará su visión de la sociedad que hemos creado aquí en Virginia. Pero escuchadme con mente abierta y recordad que la justicia, por dolorosa que sea, debe ser nuestra guía». Luego entregó el informe de la investigación, leyendo extractos en voz alta y distribuyendo copias a legisladores clave. La Cámara se quedó en silencio mientras la magnitud del escándalo se hacía evidente. Al finalizar, Floyd abrió el piso a preguntas y discusión. El senador Thomas Ritchie, de 72 años, que había conocido a algunas de las mujeres acusadas desde que eran niñas, fue el primero en ponerse en pie. Su voz temblaba. «Gobernador Floyd, estas son hijas de las mejores familias de Virginia, mujeres que conozco desde hace décadas. ¿Estamos seguros de estas acusaciones?» «La evidencia es abrumadora, senador. Documentos, declaraciones juradas, incluso evidencia médica. El tribunal investigador estuvo compuesto por 5 hombres honorables que lo revisaron todo. Su veredicto fue unánime». El delegado John Minor se puso en pie a continuación. «¿Qué de los hombres esclavizados que testificaron? ¿Cómo sabemos que mienten? ¿Y qué razones podrían tener para difamar a sus amas?» Floyd se había esperado esa pregunta. ¿Qué razón podrían tener? El aparecer los puso en gran peligro. Se enfrentaron a la venta, a la separación de sus familias, o algo peor. No obtuvieron nada de ese testimonio, solo la posibilidad de que el abuso cesara. La discusión se prolongó durante horas, cada vez más intensa. Hombres se pusieron en pie y denunciaron a las mujeres en un lenguaje de ira bíblica. Otros la justificaron diciendo que los verdaderos culpables eran los esclavos varones que habían seducido a sus amas. Algunos legisladores, parientes cercanos de las acusadas, se recusaron del proceso, sus rostros grises de vergüenza y rabia. El delegado Samuel McDowell hizo tal vez el discurso más elocuente de la sesión. Era un hombre más joven, de apenas 34 años, reconocido por su agudeza jurídica y rigor moral. Se puso en pie a mitad del debate y habló sin apuntes, con voz firme. «Caballeros, comprendo el deseo de defender a estas mujeres. Son nuestras vecinas, nuestras parientes, mujeres que hemos sido educadas para admirar como ejemplos de virtud. Pero por eso mismo este tema es tan grave. Estas mujeres no solo fornicaron, explotaron en forma regular a seres humanos que tenían bajo su control.
Hicieron de la esclavitud misma un medio de su propia indulgencia en violación de las leyes de Dios y de Virginia. Algunos aquí han dicho que los esclavos varones sedujeron de alguna manera a estas mujeres. Yo les rogaría a esos colegas que reflexionen sobre el tipo de poder en juego en esas relaciones. ¿Cómo enamora un hombre que puede ser azotado o vendido por desobediencia a la mujer de la que depende su destino? Esto no fue seducción. Fue coerción. Lisa y llanamente. Y las mujeres hicieron esa coerción. A menudo se nos dice que la esclavitud es una institución civilizadora, que trae el cristianismo y el orden a una raza inferior. ¿Cómo sostener ese discurso y a la vez afirmar que los esclavos varones corrompieron a sus blancas y puras amas? ¿O estos hombres son inferiores y no susceptibles de tal corrupción? ¿O son iguales a nosotros en agencia moral? No podemos tener las dos cosas. Yo sugiero que abordemos la cuestión con la honestidad que merece. Estas mujeres cometieron delitos graves, quebrantaron sus votos matrimoniales, corrompieron sus hogares, deshonraron a Virginia. La ley tiene remedios para tales delitos, y debemos aplicarlos, sean quienes sean los delincuentes. Hacer lo contrario es reconocer una ley para los fuertes y otra para el resto. El discurso de McDowell alteró el tono de la discusión. Algunos legisladores, que habían estado indecisos ahora, se manifestaron en favor de la acusación. Pero la cuestión era, ¿cómo la acusaría? La Asamblea estuvo discutiendo varias propuestas toda la tarde y noche. La persecución penal en los términos del adulterio implicaría juicios públicos, los cuales se convertirían en espectáculos noticiosos para los periódicos de todo el país. Algunos legisladores dijeron que era necesario, que la justicia exigía total transparencia. Otros dijeron que arruinaría para siempre la reputación de Virginia y daría munición a los abolicionistas. Una tercera idea emergió en la sesión nocturna, presentada por el senador Benjamin Watkins Lee. ¿Y si les damos el exilio? Expulsarlas para siempre de Virginia, confiscar sus bienes a sus maridos, pero librarlos del juicio y castigo público. Y esto hace justicia y evita escándalo. La idea desató un debate instantáneo. Algunos lo consideraron demasiado indulgente, dejando que las mujeres ricas evitaran las consecuencias que las mujeres pobres enfrentarían sin dudarlo. Otros lo consideraron justo, castigando a las mujeres con dureza y salvando a Virginia de la vergüenza nacional. El delegado McDowell se puso en pie de nuevo. Comprendo el atractivo de este acuerdo, pero estamos estableciendo un precedente de que los ricos pueden comprar su libertad de una persecución penal. ¿Qué mensaje envía eso? El senador Lee respondió con calma. No les estamos dejando comprar nada. Estamos despojando de sus virtudes y expulsando para siempre de su tierra a estas hierbas. Para las mujeres de su clase, esa es una pena peor que latigazos en la plaza pública. Lo pierden todo: sus hogares, sus familias, sus posiciones sociales, sus identidades como virginianas. Y Virginia se evita el espectáculo de juzgar por delitos sexuales a sus mejores mujeres. El debate se extendió hasta más allá de la medianoche, y la votación se produjo alrededor de la 1 de la madrugada del 15 de septiembre. La medida fue aprobada por poco. Las mujeres serían acusadas bajo las leyes de adulterio de Virginia, pero se les daría la opción del exilio perpetuo en lugar de un juicio penal. Si aceptaban el destierro, perderían todas sus posesiones a favor de sus maridos, prometían no volver jamás a Virginia bajo pena de cárcel, y firmarían acuerdos de confidencialidad que les impedirían hablar públicamente sobre el caso. Una segunda votación consideró a los hombres esclavizados que habían testificado. Tras mucha deliberación, la Asamblea votó por comprarlos a sus amos a precio de mercado y darles la libertad condicional. Se les exigiría que salieran de Virginia en 30 días y serían reesclavizados si alguna vez regresaban. Fue una solución incompleta, una que reconocía a los hombres como víctimas y al mismo tiempo los trataba como amenazas sociales que debían ser erradicadas de Virginia. La votación final fue sobre los registros en sí, el informe de la investigación, las actas del debate legislativo y todos los documentos relacionados se sellarían en los archivos estatales durante 75 años y no se abrirían hasta 1924. Esta medida fue aprobada casi unánimemente. Incluso los legisladores que habían abogado por un castigo mayor reconocieron la importancia de minimizar la exposición pública del escándalo.
El 15 de septiembre, antes del amanecer, los funcionarios llegaron a las 8 casas para notificar a las mujeres de los cargos en su contra y las condiciones de su destierro. Los diputados estatales, abogados y notarios en mano presentaron documentos jurados con sus decisiones, exilio inmediato y pérdida de bienes o persecución criminal en corte abierta. Catherine Hargrove recibió su llamada a las 5:30 de la mañana. La leyó, su rostro inexpresivo, con Thomas cerca con su propio abogado. Cuando terminó miró a su esposo de 19 años. ¿Lo sabías?, dijo ella. No fue una pregunta. Lo sospeché. Decidí no ver hasta que no tuve más remedio. ¿Te vas a divorciar de mí? Ya entregué los papeles. Estarán terminadas en un mes. Catherine asintió lentamente. Supongo que debería avergonzarme. Y yo veo que no. Solo estoy enojado por estar en una jaula sin darme cuenta de lo que era. Traicionaste todo lo que juramos defender, respondió Thomas, su voz tensa por la rabia contenida. Tomaste hombres que no podían resistirse y los explotaste. No te pongas eso como una forma de rebelión contra la injusticia. Y sin embargo, ¿no notas la injusticia en el sistema que me otorgó poder absoluto sobre ellos en primer lugar? ¿No te das cuenta de lo que está mal en una sociedad que trata a los seres humanos como ganado, pero luego se sorprende cuando ese ganado se usa de formas que no te gustan? Thomas no respondió a eso. Se dio vuelta y salió de la habitación, y Catherine comenzó a empacar sus cosas. Tenía 24 horas para hacer las maletas para el exilio permanente del único hogar que había conocido. La reacción de Eleanor Randolph fue más teatral. Cuando llegaron los funcionarios a su casa, se derrumbó, llorando y diciendo que había sido extraviada por la mala influencia de Catherine. Su esposo, sorprendentemente, se quedó a su lado durante todo su colapso. Su rostro estoico. «Ella es mi esposa», les dijo a los funcionarios. «Haya hecho lo que haya hecho, es mi esposa. Si tiene que dejar Virginia, voy con ella». Nuestros votos matrimoniales no tenían cláusulas de escape por escándalo o infortunio. Los funcionarios no supieron cómo reaccionar ante esta repentina fidelidad. Le dijeron que no tenía que seguir con ella, que podía divorciarse y quedarse con todo, pero él negó con la cabeza. «Hice votos a Dios, las cumpliré». Margaret Wickham se indignó, negándose a creer que una mujer blanca y respetable pudiera ser culpable de tales acusaciones. «Es una conspiración de abolicionistas del norte», anunció a los aturdidos funcionarios. «Han obligado a nuestros esclavos a jurar falsamente para difamar a Virginia». «No voy a dignificar estas acusaciones, respondiendo a sus términos». «Entonces será juzgado, señora Wickham», respondió el jefe de policía con calma. «La evidencia en su contra es abrumadora. Le rogaría que aceptase el destierro». El calvario de Margaret se prolongó durante 2 horas, hasta que llegó su abogado familiar y le explicó en términos realistas lo que significaría un juicio público. El testimonio sería claro, condenatorio. Su nombre de apellido sería arrastrado por todos los periódicos de América. Sus hijos y nietos llevarían la mancha de su escándalo. Al mediodía había firmado los papeles del destierro. Lucinda Ebbs se quedó callada, sumiéndose en un estado catatónico del que su familia no podía despertarla. Llamaron a un médico, quien dictaminó un colapso nervioso total. Finalmente se recuperaría lo suficiente como para viajar, pero nunca hablaría con claridad sobre lo sucedido en septiembre de 1849. Su esposo se divorció en silencio y fue desterrada con familiares lejanos en Pensilvania, que la acogerían con la condición de que nunca la dejaran sola con sirvientes masculinos. En la semana siguiente, las 8 mujeres salieron de Richmond en pequeños grupos y por diferentes caminos. Catherine Hargrove se fue primero, la noche del 16 de septiembre. Se fue en un carruaje alquilado a Norfolk, donde tomó un barco de vapor a Nueva Orleans. Traía 2 baúles llenos de ropa, una cajita de joyas que legalmente era de ella y no de su marido, y $300 en efectivo. Todo lo demás que había poseído ahora era de Thomas. Mientras su carruaje avanzaba por las calles oscurecidas de Richmond, miró hacia atrás, una vez más hacia su ciudad natal. Las mansiones de Churchill se recortaban en la noche, las luces de las lámparas brillando en las ventanas, las familias reuniéndose para cenar en comedores en los que ella nunca volvería a ser bienvenida. No sintió lágrimas, no sintió remordimiento, solo una fría comprensión de lo que había sido su vida y en lo que podría convertirse.
Eleanor Randolph y su esposo leal partieron 3 días después hacia el norte, a Filadelfia. Antes de partir, Eleanor exigió ver a Isaac una vez más. Los funcionarios se negaron, diciendo que tenía prohibido el contacto con los hombres involucrados. Ella lloró ante esta negación, gritando que quería disculparse, explicar que nunca había deseado herir a nadie. Su esposo la guió suave, pero firmemente hacia su carruaje. Margaret Wickham se dirigió a Baltimore con su hija mayor, que se había ofrecido a seguirla al destierro, a pesar del daño que podía causar a sus propias posibilidades de matrimonio. Las demás mujeres salieron de igual modo, algunas solas, otras con familiares que priorizaron la fidelidad sobre la reputación. Para el 23 de septiembre, las 8 habían salido de Virginia, y la sociedad de Churchill comenzó el amargo proceso de olvidarlas. Mientras tanto, Samuel, Isaac y los demás testigos recibieron sus papeles de libertad condicional el 20 de septiembre. El documento era corto, en papel estatal y firmado por el gobernador Floyd en persona. Simplemente afirmaba que habían sido liberados por la Commonwealth de Virginia en pago por su testimonio en un caso de Estado y que debían abandonar Virginia antes del 20 de octubre. Samuel revisó sus documentos 3 veces, sin poder creer lo que mostraban. Libertad. Era una palabra que había oído toda su vida, pero que nunca pensó que sentiría. Pero era libertad con restricciones. Nunca podría volver a Virginia. Nunca podría ver la tumba de su madre cuando muriera. Nunca podría caminar por las calles de la única ciudad que conocía. Reunió a su esposa y a su madre y les contó lo sucedido, mostrándoles los documentos con manos temblorosas. Su madre, Celia, se humedeció los ojos. Tenía 61 años y había sido esclava toda su vida. La libertad a su edad era emocionante y aterradora a la vez. ¿A dónde iremos?, preguntó su esposa. Al norte. Filadelfia, tal vez. Un lugar con muchos negros libres, donde podamos trabajar y vivir. ¿Y qué les decimos? ¿Cómo explicamos que somos libres? Samuel revisó sus papeles de libertad de nuevo. Les revelamos la verdad, que juramos en un caso judicial y Virginia nos liberó. No tenemos que decir de qué damos testimonio. Antes de dejar Richmond, Samuel volvió a la iglesia de San Juan por última vez. Encontró al reverendo Thompson en la pequeña biblioteca donde se habían encontrado por primera vez, donde Samuel había arriesgado todo acusando a algunas de las mujeres más influyentes de Richmond. «Vayan a darle las gracias, Señor», dijo Samuel, «por creer en mí por hacer cuando pudo haber hecho caso omiso». Thompson se levantó y tomó la mano de Samuel. «Desearía haber hecho más. Siento que las leyes de Virginia no te pudieron dar justicia. Solo esta media libertad con destierro. Más de lo que merecía. Es más de lo que la mayoría de los esclavos verán en su vida. Me diste algo que nunca pensé que tendría». ¿Qué vas a hacer en Filadelfia? Conseguir empleo, rehacer su vida, intentar olvidar lo que sucedió en aquella casa de la calle Franklin. Thompson asintió lentamente. «Espero que olvides, pero también espero que algún día, cuando la esclavitud termine, la gente recuerde lo que soportaste. No por venganza, sino por entendimiento, para que las futuras generaciones entiendan hasta qué punto este sistema pervirtió a todos aquellos con los que entró en contacto». Samuel salió de Richmond el 3 de octubre en una carreta alquilada con su esposa y su madre. Llegaron a Filadelfia 11 días después, prácticamente sin dinero y sin contactos en la ciudad. Pero Samuel era carpintero, y en una semana consiguió trabajo. Alquiló una cabaña en el barrio donde vivían negros libres, y lenta y dolorosamente comenzó a reconstruir su vida. Nunca habló en público de lo que le había ocurrido en Richmond, pero lo dejó por escrito en un diario que ocultó en su taller. Lo registró todo. La primera llamada de Catherine Hargrove, el abuso que siguió, el horror al descubrir que otros hombres estaban siendo explotados, la terrible decisión de hablar con el reverendo Thompson, la investigación, la sesión legislativa a la que no se le permitió asistir, y finalmente los documentos de libertad que lo desterraron. Isaac se mudó a Nueva York y se unió a la creciente comunidad negra del Bajo Manhattan. A diferencia de Samuel, sí habló de ello, aunque nunca revelando su nombre ni identificando a las mujeres. Participó en el movimiento abolicionista, asistiendo a reuniones y en ocasiones testificando sobre la realidad de la esclavitud. Sus historias de ser maltratado por su ama,
Dieron nueva munición a los argumentos abolicionistas de que la esclavitud corrompía a todo el que tocaba, blanco o negro. En una reunión antiesclavista en 1853, Isaac se dirigió a una multitud de casi 200 personas. Les dicen que la esclavitud es civilizadora, dijo, su voz resonando en la sala abarrotada. Les dicen que es bueno para el amo y para el esclavo, que les trae el cristianismo y el orden a una raza inferior. Pero les digo por experiencia, que la esclavitud no es otra cosa que corrupción. Degrada al esclavo, al privarlo de libertad y dignidad, y degrada al esclavizador, al otorgarle poder absoluto sobre otros seres humanos. Poder absoluto, sin control, sin rendición de cuentas, sin límites, y ese poder será abusado, no puede ser de otro modo. Los demás hombres se esparcieron hacia el norte, algunos a Filadelfia, otros a Nueva York, Boston o Canadá. Algunos trataron de llevar vidas normales, de conseguir empleo, de formar familias, de olvidar Richmond. Otros no pudieron escapar de los recuerdos y vivieron vidas atormentadas, destrozadas por lo que les había sucedido. De vuelta en Richmond, los ecos del escándalo resonaron en la sociedad de Churchill a pesar del silencio oficial. Las 8 familias cuyas esposas habían sido desterradas se vieron aisladas socialmente, invitadas a menos fiestas, excluidas de los comités y juntas en los que antes participaban. Algunas de las familias abandonaron Richmond por completo, trasladándose a otras ciudades en las que sus nombres llevaban menos peso. Los esclavos que habían presenciado el escándalo pero no habían testificado, se encontraban en una especie de limbo. Conocían lo que había pasado. Habían presenciado actos que desafiaban todas las normas de la sociedad en la que se encontraban, pero no podían hablar. El conocimiento se infiltró en ellos como veneno, forjando una conciencia colectiva entre la población negra de Richmond, de que las familias blancas para las que trabajaban eran capaces de una profunda hipocresía. Rachel, la antigua niñera esclava de Margaret Wickham, se quedó en Richmond a pesar de su nueva libertad. A sus 73 años, era demasiado vieja para empezar de nuevo en otro lugar. Demasiado vieja para empezar de nuevo. Se instaló con su hija en una pequeña casa en Shockoe Bottom y sobrevivió con el poco dinero que Margaret le había dejado antes de abandonar Virginia. En sus últimos años, Rachel se sentaba a veces en su porche por la noche y miraba hacia Churchill, hacia las casas señoriales en las que había servido a gente que se decía moralmente superior mientras cometía el mal. Nunca habló en voz alta sobre lo que había visto, pero se aseguró de que su hija y sus nietas supieran la verdad. Nunca dejes que te digan que son mejores que nosotras, decía. Nunca pienses que la piel blanca o las mansiones hacen buenas a las personas. Les he visto cuando nadie más mira. Murió en 1860, apenas unos meses antes de que la guerra civil destrozara el mundo en el que había vivido. Fue sepultada en el cementerio afroamericano de Richmond. Su tumba fue señalada con una piedra sencilla que mostraba su nombre y fechas, pero nada de su papel en revelar el secreto más oscuro de Churchill. Los archivos estatales de Virginia mantuvieron sellados los registros del incidente, tal como lo había mandado la legislatura. La bóveda en que se guardaban se abría para su mantenimiento, pero los papeles que contenía quedaban intactos. Ni siquiera los archiveros que custodiaban la colección conocían el contenido de los archivos sellados. Solo sabían que no debían abrirse hasta 1924. La sociedad de Richmond digirió el escándalo lo mejor que pudo, elaborando una versión higienizada que salvaguardó reputaciones y ocultó la realidad. La versión oficial era que 8 mujeres de apellidos nobles habían cometido irregularidades financieras y habían huido al exilio para escapar de la justicia por malversación de fondos. Esta historia se contó tantas veces que la gente se lo creyó, prefiriendo un relato de crimen de guante blanco a la realidad de lo que había sucedido. Pero la verdad tiene una manera de abrirse camino, incluso cuando se la reprime. En las cocinas y lavanderías, en las habitaciones donde habitaban las personas esclavizadas, se contaba la historia. Se decía en voz baja, de padres a hijos, alterada, adornada, hasta convertirse en una leyenda. Algunas decían que había 20 mujeres implicadas, otras que las mujeres habían estado practicando algún tipo de brujería o rindiendo culto al diablo. Pero en el corazón de cada relato latía la misma verdad. Las mejores damas de Richmond habían violado sistemáticamente a sus esclavos varones, en formas que desafiaban todos los ideales proclamados de la civilización sureña.